ahora continuando los aportes y las conversaciones, dejamos al profesor Adolfo Vera con la presentación Algoritmos y Subjetividades Espectaculares. También, misma dinámica, 20 minutos. Le aviso al profesor Adolfo que lo estemos quedan 5 minutos para que pueda ir cerrando las ideas que he preparado para esta presentación. Así que, muchas gracias, Luciano. Gracias, Francisco, gracias, Marcela, gracias a todas y a todos por estar acá escuchando. Tú decías recién, Luciano, una provocación. Yo creo que no hay nada más provocativo que organizar un coloquio sobre Guy Debord. Sabemos la opinión que él mismo tenía acerca de las universidades como un soporte fundamental de lo que él define espectáculo. Más provocativo aún sería tratar la cuestión de los algoritmos, que no voy a hacer. Soy pésimo con los títulos, no creo que sea un buen título. Conocemos también la correspondencia que el propio Debord estableció con Abraham Moles, ¿no? Las famosas cartas con un cibernético. Más bien, lo que quisiera tratar es lo que podríamos llamar subjetividades espectaculares en la época de los algoritmos, sería ese el título más adecuado. Como sea, lo que me interesa es hablar lo más debordianamente posible de Guy Debord, justamente para ser relativamente fieles a su pensamiento, a su actitud, a su estilo de vida. Sabemos que era alguien que se preocupaba mucho, ¿no es cierto?, enormemente de la relación entre teoría y praxis, por lo tanto no quiero aparecer acá tampoco tergiversándolo, por ejemplo, presentándome como un especialista, ¿no?, en lo que sea. En cualquier caso, en la obra de Debord no soy un especialista, siempre lo he leído desde muy joven, como uno lee, no sé, las cartas de un amigo, pero nunca me he interesado académicamente por su trabajo, me parece que no corresponde, y en ese sentido, es mi modo de ver, en ese sentido, lo que voy a hacer es una suerte de experimento también, porque armé una suerte de ponencia collage donde voy a intercalar textos míos de distintas épocas por lo demás, algunos extraídos incluso de diarios de vida, llevados en pandemia, con citas de otros autores que no voy a explicitar en su momento, para no ser académico, y para ser debordiano, ¿no?, para jugar un poco como le gustaba también a Guy Debord, jugar, que son citas de autores como Marx, como Sarah Kaufman, como Jonathan Crary, como el propio Debord. Comienzo. Cuando Luciano me diga que me quedan 5 minutos, va a dar exactamente lo mismo, porque esto podría estar mucho más, y como son fragmentos, collage, da lo mismo donde paremos, así que no hay problema, Luciano, tú me dices cuando queden los 5 minutos. A primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. En cuanto a valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella. Ya la consideremos desde el punto de vista de que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, o de que no adquiere esas propiedades sino en cuanto producto del trabajo humano. Es de claridad meridiana que el hombre, mediante su actividad, altera las formas de las materias naturales de manera que le sean útiles. Se modifica la forma de la madera, por ejemplo, cuando con ella se hace una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, una cosa ordinaria, sensible, pero no bien entra en escena como mercancía, se transmuta en cosa sensorialmente suprasensible. No solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías, y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si, por libre determinación, se lanzaran a bailar. Los algoritmos, estas suertes de mónadas de inteligencia artificial, nos presentan sutilezas metafísicas, en la época en que la imagen se convierte en capital. Estas sutilezas metafísicas pueden ser bastante banales, como lo que nos ha señalado un autor como Eric Saban en relación a la pérdida de la autonomía decisional. Esa banalidad, en cualquier caso, determina nuestra existencia. Las imágenes se desprenden de cada uno de los aspectos de la vida
Las imágenes que se desprenden de cada uno de los aspectos de la vida se funden en un flujo común en el cual la unidad de esta vida no puede ser más restablecida. La realidad considerada parcialmente se despliega en su propia unidad general, en tanto que pseudo mundo aparte, objeto de la pura contemplación. La especialización de las imágenes del mundo se encuentra de nuevo cumplida en el mundo de la imagen autonomizada, en donde la mentira se ha mentido a sí misma. El espectáculo en general, como inversión concreta de la vida, es el movimiento autónomo de lo no viviente. Entenderemos aquí por subjetivación el modo como el sujeto se desarrolla, este sujeto algorítmico, podríamos llamarlo así, se desarrolla actualizando sus potenciales psíquicos en un contexto social determinado. Dicha actualización pone en ejercicio la relación entre las facultades de la psiquis, incluida la lógica del inconsciente, y el entramado complejo, instituciones, formas culturales, modos de habitar y de hablar, que define el espacio de las relaciones sociales. Quizás el obstáculo más importante para la comprensión de la cámara oscura o de cualquier aparato óptico sea la idea de que en tanto dispositivo óptico como observador son dos entidades diferenciadas, que la identidad del observador existe independientemente del dispositivo óptico, el cual no es más que un instrumento técnico físico. Lo que constituye la cámara oscura es precisamente su identidad múltiple, su estatuto mixto como figura epistemológica dentro de un orden discursivo y como objeto dentro de una disposición de prácticas culturales. Como se sabe, la fantasmagoría, según su etimología, hacer hablar a los fantasmas, es un espectáculo creado por Etienne Gaspard Robertson en las postrimerías de la Revolución Francesa a partir de su invención del fantascopio, una evolución de la linterna mágica que le permitía, gracias a un complejo sistema de espejos y micropinturas o micrograbados, proyectar imágenes terroríficas en diversos soportes en una sala oscura. Por ello se le considera un antecedente directo del espectáculo cinematográfico, y uno podría decir de todo espectáculo, por ende, todo espectáculo es fantasmagórico y demoníaco. Allí donde el mundo real se transforma en simples imágenes, las simples imágenes se convierten en seres reales, motivaciones eficientes de un comportamiento hipnótico. El espectáculo, como tendencia a hacer ver, por diferentes mediaciones especializadas, el mundo que no puede más ser directamente alcanzado, encuentra normalmente en la vista el sentido humano privilegiado que fue en otras épocas el tacto. El sentido más abstracto, el más susceptible de engaño, corresponde a la abstracción generalizada de la sociedad actual. Pero el espectáculo no puede ser identificado al simple ver, aún combinado con el oír. El espectáculo es lo que escapa a la actividad de los hombres, a la reconsideración y corrección de sus obras. Es lo contrario del diálogo. Donde quiera que haya representación independiente, el espectáculo se reconstituye. Podríamos caracterizar al sujeto algorítmico por participar de experiencias que los dessubjetivan continuamente. Estas experiencias dicen relación, a partir del fetichismo de la mercancía agudo que podemos notar hoy, con los aparatos de inscripción de los acontecimientos que hoy predominan, dispositivos de inmersión en redes de transmisión de información. Estos son aparatos de disolución de la personalidad en redes que desdibujan la propia imagen que se tiene de sí mismo. Ansel Japp, en un seminario, aquí hago un pequeño excurso que organizamos justamente sobre un coloquio, Francisco se acordará, el año 2014 en Valparaíso, esta vez donde estuvo Ansel, ¿no es cierto?, y era un coloquio sobre Debord, 2014, si no me equivoco, ya hace algún tiempo. En un seminario que realizaba en ese momento Ansel Japp, destacaba hasta qué punto la pulsión de muerte contemporánea es una pulsión de autodestrucción, lo que podríamos llamar autodisolución subjetiva. Japp nos ha recordado lo extremo que ha llegado a ser esta autodisolución en los casos del yihadismo y de los Amok, y acabamos de enterarnos de una nueva masacre en Estados Unidos, esta vez espantosa, porque concierne a niños y niñas. Lo que no es menos importante, nos parece, es cómo esta autodisolución o desubjetivación puede producirse continua y sistemáticamente en la vida cotidiana en el uso, por ejemplo, de las aplicaciones de los smartphones o de las redes sociales.
Sale el sol todas las mañanas. Despiertas y la angustia se instala al encender el computador y revisar las noticias, las redes sociales, el email. Angustia por el exceso de exclamaciones, llantos, gritos, rabia y odio, desazón. Tú haces lo mismo, como sea. Somos mónadas intentando comunicar su desgarro por medios que lo único que hacen es higienizar el dolor, sanitizar la angustia, como ahora se sanitizan las calles, edificios, almas. Ya no se ven, como en esas fotografías del Gueto de Varsovia, esos cuerpos convertidos en jirones de carne arrastrando sus lamentos por las calles en blanco y negro. No hay mater lacrimorum, peste sin dramatización. Miserias nuestras inscritas en una pantalla, miserias nuestras convertidas en un discurso explicativo, totalizador. ¿Vamos a definir la catástrofe? ¿Haremos una teoría en torno a ella? Los filósofos en competencia por quién saca el primer libro en torno a esta catástrofe. ¿Quién ganó? ¿Quién fue el primero? No tengo idea. Acá todos escribiendo columnas, algunos diariamente, compiten por ser leídos. ¿Y tú? ¿Por qué escribes? ¿Para quién escribes? Para nadie se escribe cuando se escribe en medio de una catástrofe. No es necesario escribir en torno a la catástrofe, pues ella es la escritura misma. El tiempo pseudocíclico consumible es el tiempo espectacular, a la vez como el tiempo del consumo de las imágenes en sentido estricto y como imagen del consumo del tiempo en toda su extensión. El tiempo del consumo de las imágenes, medium de todas las mercancías, es inseparablemente el campo en el que se ejercen todos los instrumentos del espectáculo y el objetivo que estos presentan globalmente como lugar y como figura central de todos los consumos particulares. Se sabe que la ganancia de tiempo constantemente buscada por la sociedad moderna, que se trate de la velocidad en los transportes o en el uso de sopas en polvo, se traduce positivamente para la población de Estados Unidos en el hecho de que solamente la contemplación de la televisión ocupa en promedio entre 3 y 6 horas por día. La imagen social del consumo del tiempo, por su parte, está exclusivamente dominada por los momentos de entretenimiento y de vacaciones, momentos representados a distancia y deseables por principio, como toda mercancía espectacular. Esta mercancía es aquí explícitamente dada como el momento de la vida real, de la cual se espera el retorno cíclico. Pero en esos mismos momentos asignados a la vida, es aún el espectáculo que se da a ver y a reproducir, alcanzando un grado más intenso. Lo que ha sido representado como la vida real se revela simplemente como la vida más realmente espectacular. Terminé antes incluso, Luciano. Gracias. Muchas gracias, Adolfo.